Saludos. Para la unidad 2 de estadística inferencial 1, veremos conceptos básicos de probabilidad. De igual manera, distribución de probabilidad discreta. Cabe mencionar que el docente es el ingeniero Juan Morales. Mi nombre es Sergio García Ontiveros, del Instituto Tecnológico de Tijuana. La fecha de entrega es para el día de 10 de marzo del 2018. De los conceptos básicos de probabilidad, yo decidí agregar unas definiciones como las siguientes. Un evento es cualquier conjunto de resultados o consecuencias de un procedimiento. También existe un evento simple, que es un resultado o un evento que ya no se puede desglosar en componentes más simples. El espacio muestral es un procedimiento, se compone de todos los eventos simples posibles, es decir, el espacio muestral está formado por todos los resultados que ya no pueden desglosarse más. De igual manera agregué unas notaciones de probabilidades. P se denota de una probabilidad. A, B y C denotan eventos específicos. PA denota la probabilidad que ocurre en el evento A. De igual manera, existen tres diferentes formas de calcular la probabilidad de un evento, como la número 1, aproximación de la probabilidad por frecuencias relativas. La número 2 sería método clásico de la probabilidad. Esta requiere resultados igualmente de probables. Y por número 3, las probabilidades subjetivas. Entrando un poquito más a la aproximación de la probabilidad por frecuencias relativas, se nos dan unos ejemplos, como el siguiente. El ejemplo de la probabilidad de un automóvil sufra un accidente. Este dice, calcule la probabilidad que un automóvil seleccionado al azar en Estados Unidos se accidente durante este año. En un año reciente, un total de 135.670.000 automóviles se encuentran registrados en Estados Unidos, según los datos de la Statistical Abstract of the United States, puesto que 6.511.100 se han accidentaron durante este año. Ahora nos pide que usando el método de frecuencias relativas hagamos la probabilidad de que sufra un accidente. P accidente es igual al número de automóviles accidentados sobre el número total de automóviles, que en este caso serían las cantidades anteriormente mencionadas, que este sería el total de autos que han sufrido un accidente durante el año, y esa es la total de autos registrados, dándonos un resultado de 0.048. Esto lo multiplicamos por 100 para que nos dé el porcentaje de 4.8%. Cabe mencionar que no es posible utilizar el método clásico, ya que los resultados accidente y ausencia de accidente no son iguales de probables. De las tres formas diferentes para calcular la probabilidad de un evento, el método 2 o el método clásico de una probabilidad requiere resultados igualmente de probables. Supongamos que un procedimiento dado tiene n eventos simples distintos de cada uno de estos eventos. Simples tienen la misma posibilidad de ocurrir si el evento A puede ocurrir en S de estas n formas. Entonces, el número de formas en la que se puede ocurrir A se denota con una S. El número de eventos simples
diferente se denota con una n. Y un ejemplo que nos dan es la probabilidad de ganar el premio mayor. Este nos dice, determina la probabilidad de ganar el premio mayor en la lotería al seleccionar 6 números entre el 1 y el 60. Cada combinación tiene las mismas probabilidades de ocurrir. Para esto usamos nuestra calculadora para agregar una pequeña función que nos dice 60 shift entre para que nos dé la función entre 60. Esto nos dice que es un total de 500.638.60. De igual manera, esto para llegar a nuestro porcentaje de probabilidad se calcula de la siguiente manera. Para no generar errores, vamos a pasar todos los datos a como nos dio el resultado. Esto se tiene, es 1, que es nuestra probabilidad de 1 entre, eso nos da un resultado de 1.99 a la menos 8. Esto quiere decir que nuestro punto lo vamos a recorrer 8 espacios, que nos quedaría de la siguiente manera, ya redondeado, de 0.000002. Esa es la posibilidad de ganar el premio mayor. De igual manera, siguiendo avanzando con nuestra presentación, la probabilidad subjetivas y de igual manera, de esa misma forma se nos da un ejemplo, la probabilidad que un astronauta sobrevive en una nave espacial. Para esto dice, estimar la probabilidad de que un astronauta sobreviva en una misión en una nave espacial. Los expertos consideran los eventos pasados, junto con los cambios de tecnologías y las condiciones para hacer una estimación de la probabilidad. Hasta la publicación de este libro, los científicos de la NASA estimaban una probabilidad del 0.99%, o sea, ni siquiera el 1%. Eso quiere decir que es muy poco probable que un astronauta sufra algún accidente en una misión en una nave espacial. De igual manera, se nos encargó realizar un ejercicio de género de los hijos, el cual es el siguiente. Dice, analice la siguiente lista de los 8 resultados posibles cuando una pareja tiene 3 hijos. Calcule la probabilidad de cada evento. Los eventos son que haya exactamente una niña. B. Que haya exactamente 2 niñas. Y C. Que todos sean niñas. Aquí con nuestra tabla que nos proporcionaron, tomando en cuenta todo esto, para sacar que el evento que solo haya una niña, hicimos la siguiente manera. Se calculó que 1, que sería que haya exactamente una niña, entre las 8 posibilidades que tiene, nos da un total de 0.125. Para esto lo multiplicamos por 100 para que nos dé un total de, lo multiplicamos de la siguiente manera, que sería 0.125 que nos arrojaba anteriormente por 100 para que nos dé el total del porcentaje, que es el 12.5%, que es el porcentaje que tiene de probabilidad de que exactamente sea una niña. La opción B nos pide que sean exactamente 2 niñas.
Para entonces esto hicimos que 2 entre 8 posibles casos nos daba el resultado de un cuarto, que de igual manera es de 0.25. De igual manera lo multiplicamos por 100, nos da como resultado, perdón, aquí multiplica por 10, entonces me regreso, multiplico por 100, nos da un total de un 25%, de que tienen un 25% de probabilidad que haya exactamente 2 niñas de sus posibles 3 hijos. Que todos sean niñas. Entonces, que para que sus 3 hijos sean niñas, de las 8 posibles, nos da un resultado de 0.375, que esto a la vez multiplicado de 0.375 por 100 nos da, en fracción sería 75 entre 2, y en porcentaje nos sería 37.5%. Es el porcentaje que ellos tienen en el evento C, que todas sean niñas, es un 37.5%, perdón. De igual manera, llegamos a la notación de la regla de las sumas. Y, decidí agregar unas definiciones que me parecieron relevantes. Por ejemplo, un evento compuesto es cualquier evento que combine 2 o más eventos simples, como a continuación se muestra. La probabilidad de que A, U, B es igual a la probabilidad de A más la probabilidad de B, menos la probabilidad de A y B, o la probabilidad de A, la unión de B, que es igual a la probabilidad de A más la probabilidad de B, menos la probabilidad, y esto. Y así, y así sucesivamente podríamos seguir analizando todas las probabilidades que ocurren. Aquí se denota esta es la probabilidad de A, esta es la probabilidad de B, y aquí en este pequeño espacio es cuando se une la probabilidad de A y B en el universo, que da como total 1. La regla intuitiva de la suma: para obtener la probabilidad de A u B, calcule la suma del número de formas en las que pueden ocurrir cada evento A y el número de formas en las que puede ocurrir el evento B, sumando de tal manera que cada resultado se cuente solo una vez, de la probabilidad de A u probabilidad de B. Es igual a la suma dividida entre el número total de resultados en el espacio muestral. La regla de las sumas se simplifica cuando los eventos son disjuntos. Los eventos A y B son disjuntos o mutuamente excluyentes cuando ambos no pueden ocurrir al mismo tiempo. Es decir, los eventos disjuntos se traslapan. Entonces, AV es igual a P más B. Aquí vemos como no están unidos como en el ejemplo anterior, donde sí toca la probabilidad A con la probabilidad B. En esta ocasión, la probabilidad A y la probabilidad B están dentro de un universo con un área total de 1, pero cada uno por separado. Continuando con unas definiciones, el complemento de un evento A detonado con
la media de constante de todos los resultados a los cuales el evento A no ocurre. Eventos complementarios. Algunas veces necesitamos calcular la probabilidad de un evento A no ocurra. La regla de la suma para los eventos complementarios disjuntos se calcula de la siguiente manera, así, donde podemos ver que el área total es 1 y de igual manera se nos da un ejemplo de prueba de polígrafo. Suponiendo que se realiza al azar a una de las 98 personas que fueron sometidas a la prueba, calcule la probabilidad de elegir un sujeto con resultado de prueba negativa o que no mintió. El sujeto realmente mintió. Si podemos ver en esta tabla, nos da que el sujeto no mintió. Sí mintió. El resultado de las pruebas son 15 que no mintió, pero esto es un falso positivo porque la prueba del polígrafo indicó que el sujeto sí mintió. De igual manera, dice que hay 42 personas que sí mintieron y es un verdadero positivo porque la prueba del polígrafo, dice que el sujeto mintió. De la misma manera, el resultado de la prueba negativa dice que hay 32 sujetos que el polígrafo indicó que el sujeto no mintió, cuando en realidad el sujeto sí mintió y es un verdadero negativo. De igual manera, la prueba del polígrafo dice que 9 personas sí mintieron, pero el polígrafo detectó que no lo hicieron. En el ejemplo de la prueba del polígrafo, suponiendo que se elige al azar a una de las 98 personas que fueron sometidas a la prueba, calcule la probabilidad de elegir a un sujeto con un resultado de las pruebas negativas o que no mintió. La solución P, la probabilidad P, que sería negativo o que no mintió, u P negativo u no mintió. Negativo más la probabilidad de no mintió menos la negativo es sobre el total del espacio muestral, que sería de la siguiente manera. 32 más 9, que si lo vemos de esta manera, dice que P no mintió y la prueba es negativa, más 9, que el polígrafo dijo que sí mintieron, pero que en realidad, pues, esto. De igual manera, hay 15 y 32. 15, que es del negativo o que no mintió, y 32 que sí mintieron, entre 98, que es el total de las personas que fueron evaluadas. En la suma de 32 más 9 nos da 41. En la suma de 15 más 32 nos da 47. Menos los 32 que, que realmente no mintieron, sobre 98. Entonces esto nos da como resultado 56 entre 98, que es igual al 0.5714, que es igual al 57.14%. De igual manera se nos pidió que realizáramos un ejercicio con la prueba del polígrafo, suponiendo
que se elige al azar a una de las 98 personas que fueron sometidas a la prueba. Se nos pide calcular de que el sujeto tenga el resultado de prueba negativo o que haya mentido. Entonces, de igual manera, tenemos los 15, 42, 32 y 9 de resultados de la prueba positiva. Cuando este dice que no mintió o si mintió, las pruebas del polígrafo dicen que es un falso positivo o un falso verdadero. La solución para esto sería que negativo o haya mentido, o negativo o haya mentido, que es igual a la siguiente manera: 9 más 42, porque es una prueba negativa, el 9, más 42, que sí mintieron. De la misma manera, nos pide que del 15, que el resultado del polígrafo de toque 15 no mintieron, más los 9 que el polígrafo detectó que sí mintieron. Esto nos da un total de 51 más 24 menos 9, que nos da un total entre 98, que nos da el total de 66 entre 98, que nos da un total de .6734, que es igual al 67.34%. Esta es la probabilidad de que el sujeto que de un resultado de la prueba haya mentido. Hay un 67%, sí, 67.34% de probabilidad de que un sujeto haya mentido. Continuamos con la presentación y llegamos a la regla de la multiplicación. De esto igual agregamos unas definiciones. La notación de la regla de la multiplicación: la probabilidad de A y B es igual al P, la probabilidad. El evento A ocurre en el primer ensayo y el evento B ocurre en el segundo ensayo. P, la probabilidad de A y B es igual a probabilidad de A por probabilidad de B. La regla para el cálculo de la probabilidad de A y B se denomina regla de multiplicación porque implica multiplicar la probabilidad del evento A por la probabilidad del evento B. Si el resultado del primer evento A afecta de alguna forma la probabilidad del segundo evento, es importante ajustar la probabilidad de B para que éste refleje la ocurrencia del evento A. La probabilidad B sobre A representa la probabilidad de que hay un evento B ocurrirá después de suponer que el evento A haya ocurrido. Podemos leer B dado que B sobre A o como el evento B ocurre después del evento A ya ocurrido. Dos eventos A y B son independientes cuando la ocurrencia de uno no afecta la probabilidad de la ocurrencia del otro. De manera similar, muchos eventos son independientes si la ocurrencia de cualquiera de ellos no afecta la probabilidad de ocurrencia de los demás. Si A y B no son independientes, se dice que son dependientes. Dos elementos dependientes, si la ocurrencia de uno de ellos afecta la probabilidad de la ocurrencia del otro, puede esto necesariamente significa que uno de los eventos sea la causa del otro. Regla formal de la multiplicación. La probabilidad de A y B es igual a la probabilidad de A por la probabilidad de B sobre A. Regla intuitiva de la multiplicación. Por ejemplo, aquí como nos la muestra. Y nos dice que aseguremos de calcular la probabilidad de B del evento B, suponiendo que el evento A ya ocurrió.
se nos daba un ejemplo de una empresa de control de calidad en la fabricación de marcapasos. Los marcapasos se implantaron en pacientes con la finalidad de estimular el pulso cuando el corazón no puede latir por sí mismo. Cada año se implantan más de 250,000 marcapasos en Estados Unidos. Por desgracia, los marcapasos en ocasiones fallan. Aunque la tasa de falla es baja, como de 0.0014 por año, según datos del Pacemaker and AC General Malfunction de Noise de la Journal of American Medical Association, volumen 295, número 16. Consideramos una pequeña muestra de 5 marcapasos, que incluyen 3 que funcionan bien, detonados por B, y 2 que son defectuosos, detonados por D. Un investigador médico desea seleccionar 2 marcapasos al azar para realizar un experimento. Calcule la probabilidad de que el primer marcapaso seleccionado funcione bien. B. Que el segundo marcapasos también funcione bien, como lo denotamos como B. Utilice los siguientes supuestos. Supongamos que las 2 selecciones aleatorias se realizaron con reemplazo, de manera que el primer marcapaso seleccionado se reincorporará de la muestra antes de elegir el segundo. B. Supongamos que las 2 selecciones aleatorias se realizaron sin reemplazo, de la manera que el primer marcapaso seleccionado no se reincorporará a la muestra antes de elegir el segundo. Ejemplo: el control de calidad de la fabricación de marcapasos antes de proceder y para obtener mayor claridad sería útil visualizar los 3 marcapasos que funcionen bien de los 2 marcapasos defectuosos, como se muestra a continuación. Como habíamos mencionado que íbamos a denotar los marcapasos que funcionan bien con una B de bien y una D de defectuoso a los 2 que funcionan mal. Nos pide el siguiente hechizo. Si los 2 marcapasos se seleccionan al azar con reemplazo, las 2 secciones son independientes, ya que el segundo evento no se ve afectado por el primero. En cada sección hay 3 marcapasos que funcionan bien y 2 defectuosos, de manera que obtenemos la probabilidad de A, que tiene sus 3 buenos y sus 2 defectuosos. La probabilidad B de igual manera va a tener sus 3 buenos y sus 3 defectuosos. Para el primer marcapaso es B bueno y el segundo marcapaso es B de bueno. Entonces, sabiendo que tenemos 3 buenos de 5 para la probabilidad A, se va a multiplicar por la probabilidad B, que de igual manera va a tener 3 marcapasos buenos y 5 malos, de 5 posibles, que esto nos da un total de 925. Lo podemos comprobar con nuestra calculadora, que ponemos 3 de 5 por 3 quintos, que nos da un resultado de 9,25 avos, que a su vez este si lo, 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 lo multiplicamos, lo dividimos, perdón, 9 entre 25, nos da un total de 9,25, que esto es igual a 0.36.
De igual manera, si lo multiplicamos este resultado por 100, nos dará un total de el 36%. O sea que tenemos una probabilidad del 36% que cuando se elijan los dos marcapasos, los dos sean marcapasos en buen estado. Para el inciso B nos dice que si los dos marcapasos se seleccionan al azar sin reemplazo, las dos acciones son independientes, ya que la probabilidad de que el segundo evento se vea afectada por el primer resultado. En la primera selección, 3 de los 5 marcapasos funcionan bien. Después de elegir un marcapaso que funciona bien, en la primera selección queda 4 marcapasos, incluyendo 2 marcapasos que funcionan bien y 2 que no funcionan bien. Para la probabilidad A, que tendría los 5 marcapasos con 3 que funcionan bien y 2 que no funcionan correctamente. Para la probabilidad B, después de haber hecho nuestra probabilidad de A, quedaría con una diferencia de 1. Como se seleccionó uno que funcionaba bien, entonces quedarían 2 que funcionan bien y 2 que funcionan mal. En este caso sería que hay 3 buenos de 5 posibles por 2 buenos de 4 posibles. Esto, haciendo nuestra multiplicación de fracciones, nos quedaría de la siguiente manera. 3 quintos por 2, perdón, por 2 cuartos nos da como un resultado simplificado de 3 sobre 10, que esto, si nosotros lo dividimos 3 entre 10, nos da un resultado total de 0.3, que al multiplicarlo por 100 nos daría nuestra probabilidad de un 30% de que al elegir uno bien sin ser reemplazado para la segunda opción nos da una probabilidad del 30% de que nuestros dos marcapasos se encuentren en buen estado. De igual manera se nos pidió que realizáramos un ejercicio y el ejercicio sería el siguiente. En una compañía produjo un lote de 5,000 neumáticos, incluye exactamente 200 que están defectuosos. Se nos pide que si de esa selección escogemos 4 al azar de estos neumáticos para instalarlos en un automóvil, ¿cuál es la probabilidad de que todos estos estén en buenas condiciones? Como la vez pasada, tenemos 4,800 neumáticos en buen estado de 5,000. Entonces esto nos da un resultado de la siguiente manera. Hacemos nuestro cálculo, que son 4,800 neumáticos que están en perfecto estado entre los 5,000 posibles, nos da en fracción 24 sobre 25, que esto es igual a 0.96 multiplicados por 100, nos daría que la probabilidad de que nuestros 4 neumáticos se encuentren en buen estado es de un 96%. Y así llegamos a las variables aleatorias. Y tenemos también, de igual manera, tenemos unas definiciones. Una variable aleatoria es aquella que casi siempre representada por x, que tiene un solo valor numérico determinado por el azar.
para cada resultado de un procedimiento. Una distribución de probabilidad es una distribución que indica la probabilidad de cada valor de la variable aleatoria. A menudo se expresa como la gráfica, tabla o fórmula. Las variables aleatorias también pueden ser discretas o continuas. Una variable aleatoria discreta tiene un número infinito de valores o un número de valores contable, donde contable se refiere al hecho que podrían haber un número infinito de valores, pero que pueden asociarse con un proceso de conteo de manera que el número de valores es 0 o 1 o 2 o 3, etc. Una variable aleatoria continua tiene un número infinito de valores y esos valores pueden asociarse con mediciones en una escala continua, de manera que no existan huecos o interrupciones. De igual manera, hay requisitos de una distribución de probabilidad, que es la sumatoria de la probabilidad de x es igual a 1, donde x asume todos los valores posibles. La suma de todas las probabilidades debe ser a 1. Pero valores como 0.999 o 1.001 son aceptables porque son los resultados de los errores al momento de ser redondeados. La probabilidad tiene que ser mayor o diferente que 0, pero a su vez tiene que ser menor o diferente que 1. Para cada valor individual de x, es decir, cada valor de la probabilidad debe ubicarse entre el 0 y el 1. La identificación de los resultados inusuales con la regla práctica de las desviaciones. Valor máximo común es la media más 2. Valor mínimo común es la media menos 2 de nuestros resultados obtenidos. Según una regla práctica de las desviaciones, la mayoría de los valores deben caer dentro de dos desviaciones estándar de la media. No es común que un valor difiera de la media más de dos desviaciones estándar. Es importante saber el uso del número 2 de la regla práctica de las desviaciones. Es hasta cierto punto arbitrario, ya que esta regla sirve como una guía, pero lo que no es totalmente rígida. Se nos pide algunos ejemplos. Identifica los resultados inusuales con probabilidades. Regla del evento inusual por la estadística inferencial. Si con un supuesto dado de la probabilidad de un evento particular observado, por ejemplo, 992 cartas en 1000 lanzamientos de una moneda, para esto es extremadamente pequeño, concluimos que el supuesto probablemente no es correcto. Uso de las probabilidades para determinar resultados inusuales. 1. Número inusuales es inusualmente alto o éxitos. X éxitos en n ensayos es el número inusualmente alto de éxitos de la probabilidad de X o más éxitos poco probables con una probabilidad de 0.05 o menor. Este criterio se puede expresar de la siguiente forma. P, la probabilidad de X o más es menor o igual a 0.05. Números inusualmente bajos de éxitos. En los ensayos es un número inusualmente bajo de éxitos si la probabilidad de X o menos éxitos es poco probable con una probabilidad de 0.05 o menor. Este criterio se puede expresar de la siguiente forma. La probabilidad de X es menor o igual a 0.05.
El valor de 0.05 es absolutamente rígido. Se podría usar otros valores como 0.01 para distinguir entre los resultados que pueden ocurrir con facilidad por azar y eventos que tienen muy pocas probabilidades de ocurrir por azar. Agregamos unas definiciones. La medida de una variable aleatoria discreta en el resultado medio teórico de un número infinito de ensayos podemos considerar eh, se puede considerar la media con el valor esperado, que en el sentido de que constituye el valor promedio que está esperando obtener si los ensayos pudieran continuar de manera indefinida. El valor esperado es de una variable aleatoria discreta se detona con una E y representa el valor promedio de los resultados. Se obtiene calculando el valor de la sumatoria de X por la probabilidad de X. No es necesario que el valor esperado sea un número entero, incluso los diferentes valores posibles de X son todos los números enteros. Ejemplo, genética de vástagos. Dice, considerando que los vástagos de, de guisantes de una tabla cuyos progenitores tienen la combinación de los genes por las vainas verdes y amarillas. En estas condiciones, la probabilidad de que un vástago tenga una vaina verde es de 3/4 o 0.75, es decir, P, probabilidad de verde es igual al 0.75. Como podemos ver en nuestra tabla que se nos proporcionó, el gen progenitor número 1 es verde, verde, amarillo, amarillo. Cuando este se suma con el progenitor 2, en este caso verde y verde, nos da como resultado verde. Cuando se suma verde con amarillo, nos da verde, porque el verde tiene mayor influencia. Entonces como tal, nos dará resultado verde. Cuando es amarillo más verde, de igual manera nos dará un color de vaina verde, porque como lo habíamos mencionado, el verde tiene mayor relevancia en estos vástagos. Cuando el vástago es amarillo y amarillo, que es la única probabilidad, es la única condición que para que este vástago sea amarillo, de estas posibles cuatro, si lo dividimos en estas cuatro posibilidades que tenemos, nos daría como resultado un 3/4, que es, que es igual a 0.75. El ejemplo de la genética de vástagos, de la regla práctica en las desviaciones, la media del número de guisantes con vainas verdes es del 3.8 y la de desviación estándar es del 1.0. Utilice estos resultados y la regla práctica de las desviaciones para calcular el valor máximo común y el valor mínimo común. Con esta base en los datos determine si es inusual que resulten 5 vástagos de guisantes y encontrar que solo uno de ellos tiene vainas verdes. La solución de la regla práctica de las desviaciones: al utilizar la regla práctica de las desviaciones, podemos calcular el valor máximo común y el valor mínimo común de la siguiente manera. El valor máximo común es la media más 2 veces nuestro valor obtenido, que en este caso es 1, que es de la desviación estándar. Al sumar nosotros 3.8, que es la media de los guisantes con vainas verdes, nos da un resultado de
2 por 1 es igual a 2, más 3.8 nos da un resultado de 5.8. De igual manera, al calcular el valor mínimo de la media menos 2 veces nuestra desviación estándar, nos da como va 3.8 menos 2, nos da un valor de 1.8, siendo estos nuestros valores máximos y mínimos. Con base en estos resultados, concluimos que para un grupo de 5 vástagos de guisantes, el número de vástagos de guisantes con vainas verdes debe caer entre 1.8 y 5.8. Si resultan 5 vástagos de guisantes como los descritos, sería inusual obtener solo un vástago con vainas verdes, porque el valor de 1 está fuera del rango de los valores comunes entre 1.8 a 5.8. En este caso, el valor máximo común en realidad es 5, ya que este es el número más grande posible de los guisantes con vainas verdes. Siguiendo con nuestros ejemplos, se nos pide que identificamos los resultados inusuales con la probabilidad. Utilice la probabilidad para determinar si 1 es el número inusualmente bajo de guisantes con vainas verdes, cuando resultan 5 vástagos de progenitores con pares de genes amarillo y verde, tomando en cuenta la probabilidad de vaina verde, que es igual al 0.75. Con nuestra aplicación Minitab capturamos nuestros posibles vainas, calculamos nuestra probabilidad de distribución binomial, le decimos que calcule nuestra probabilidad, que sean 5 posibles números, y recordando que la probabilidad de que todas sean vainas verdes es de 0.75, y seleccionamos la columna. En mi caso selecciono la columna porque yo tengo todos los ejemplos aquí. Seleccionaré la columna de 5 guisantes. Entonces este me arroja la probabilidad de 5 con 75, y esta sería nuestra tabla, que, como aquí la tenemos, de nuestra distribución binomial, para determinar si el número 1 es el número inusualmente bajo de guisantes con las vainas verdes de un total de 5 vástagos. Necesitamos calcular la probabilidad para obtener 1 o menos guisantes con vainas verdes. Para esto la probabilidad de 1 o menos es igual a la probabilidad de 1 u 0, que es igual a 1, que en este caso redondeado sería 0.015 más redondeado del 0, porque se nos está pidiendo que sea 1 o menos, o sea que también cabe el 0, porque a lo mejor hay la posibilidad de que no haya 0 guisantes con esa condición. Entonces, redondeado y haciendo la suma, nos da la probabilidad de que si un guisante con vainas verdes es de 0.016, puesto que la probabilidad del 0.16 es menor que 0.5, concluimos que el resultado de la planta de guisantes con vainas verdes es inusualmente bajo. Hay poca probabilidad de que 0.016 de obtener uno o menos guisantes con vainas verdes. Siguiendo con nuestros ejercicios, la identificación de los recursos inusuales con las probabilidades.
se nos pide utilice la probabilidad para determinar las siguientes preguntas de los guisantes con vainas verdes cuando resultan 8 vástagos de progenitores con pares de genes amarillo y verde, tomando en cuenta la probabilidad de verde que es del 0.75, como lo mencionábamos en la tableta. Esta, al haber 3 posibilidades de 4, se le da, son 3 cuartos, que es lo mismo que el 0.75. En esta ocasión, se nos pide que calculemos la probabilidad de obtener exactamente 3 guisantes con vainas verdes. Aquí, al nosotros realizar nuestra tabla con nuestra herramienta Minitab, igual manera nos vamos aquí a cálculo, a probabilidad de distribución, a binomial, decidimos que son 8, dejamos este 0.75, recordando que es la selección de vástagos verdes y amarillos, seleccionamos nuestra columna de datos, en este caso es la de 8 guisantes, para que nos dé nuestra probabilidad binomial de cuando hay 8 vástagos o guisantes verdes. En el inciso A nos pide que calculemos la probabilidad de obtener exactamente 3 guisantes con vainas verdes. Entonces la probabilidad de 3 guisantes verdes es esta, 23,0771. Lo redondeamos un poco o solamente tomamos 4 cifras después del punto. Nos quedaría como resultado 0.0023 en la probabilidad de que exactamente 3 guisantes con vainas verdes. Después se nos pide que calculemos la probabilidad de obtener 3 o menos guisantes con vainas verdes. Como lo mencionamos anteriormente, nos pide que calculemos 3 o menos. Entonces, en esta ocasión cabe la posibilidad de 2, 1 y 0. Entonces, se realiza la suma de nuestros datos, que en este caso serían los siguientes, que serían 0.023,071, que corresponde a 3 vástagos, más 0.003845, que corresponde a 2 vástagos, más 0.000366, que corresponde a un vástago, y de igual manera se suma 0.000015, que corresponde cuando no hay vástagos de esta, dándonos como resultado, dándonos como resultado 0.027297. Esta es nuestra probabilidad de obtener 3 o menos guisantes con vainas verdes. En las distribuciones de probabilidad binomial, una distribución de probabilidad binomial resulta de un procedimiento que cumple con los siguientes requisitos. 1. El procedimiento tiene un número fijo de ensayos. Los ensayos deben ser independientes. El resultado de cualquier ensayo individual no afecta las probabilidades de los demás ensayos. 3. Todos los resultados de cada ensayo deben clasificarse en 2 categorías, generalmente llamadas éxitos y fracasos. La probabilidad de un éxito permanece al igual que todos los ensayos. Nota: para la distribución de probabilidad binomial,
E y F, éxito y fracaso detonados a las dos categorías posibles de todos los resultados. PE es igual a P, probabilidad de éxito. P es igual a 1 menos P es igual a Q, probabilidad de un fracaso. N detona un número fijo de ensayos. X detona un número específico de éxitos en los ensayos, de la manera que X puede ser cualquier número entero entre 0 y N. Inclusive, P se detona como la probabilidad del éxito de uno de N ensayos. Q detona la probabilidad del fracaso en 1 o N ensayos. Px detona la probabilidad de lograr exactamente X éxitos en los ensayos. Continuando con unas definiciones, el término éxito se utiliza aquí es arbitrario y es necesariamente tiene una connotación positiva. Cualquiera de las dos categorías posibles pueden denominarse éxito E, siempre y cuando la probabilidad se identifique como P. El valor que de Q se puede calcular siempre al restar P de 1. Si P es igual a 0.95, entonces Q es igual a 1 menos 0.95, que esto sería igual a 0.05. Siempre que utilice una distribución de probabilidad binomial, asegúrese que la X y P se refieren a la misma categoría de denominación como un éxito. Ejemplo, donadores de sangre. Al seleccionar al azar donadores de sangre, el 45% tenía sangre del grupo O, según los datos del programa Greater New York Blood. Obtener las siguientes probabilidades si se selecciona 5 donadores al azar. En este caso, N es igual a 5 y P sería igual a 0.45, que sería el 45% del grupo sanguíneo. Entonces, con nuestra herramienta Minitab lo graficamos de la siguiente manera. Nos vamos aquí a cálculo, calculamos la probabilidad de distribución binomial. Decidimos que son 5, que nos marca el y aquí cambiamos a 0.45, que sería el 45% del De igual manera, seleccionamos nuestra columna a la que se va a realizar la probabilidad binomial. En este caso yo la renombré como donadores y nos arroja nuestra tabla de N es igual a 5 y P es igual a 45, que la tenemos plasmada en la siguiente manera. La función de distribución acumulada la podemos calcular de la igual manera. Aquí, en cálculo, en probabilidad de distribución binomial, pero aquí le decimos que calcule nuestra probabilidad acumulada y nos la arroja. Aquí nos podemos dar cuenta que, por ejemplo, en 0 empieza en 0.05033 y se va sumando hasta llegar al valor de 1. Y nos pide que calculemos la probabilidad de al menos uno de los 5 donadores tenga la sangre del grupo sanguíneo. Recordando nuestra primera tabla de distribución, aquí dice que es igual al 0.050328 y si lo sumamos con el otro nos da el resultado este. Después nos pide que calculemos la probabilidad de que al menos
3 de los 5 donadores tengan la sangre del grupo O. 3 de los 5, entonces se van a ir sumando los 3 para que nos dé el resultado este. Calcule la probabilidad de que los 5 donadores tengan un grupo de sangre este. Nos da este resultado. Calcule la probabilidad de que 2 o más de los donadores tengan sangre del tipo O. Al calcular 2 o más, empezaríamos del 2 a sumar estos para que nos dé como resultado el siguiente, 74.37. Calcule la probabilidad que exactamente 2 donadores tengan sangre del grupo este. Entonces nos dice que 2 donadores, aquí está, 2 donadores, 33.6909, que es la probabilidad de que 2 donadores tengan sangre. Calculen la probabilidad de que entre 2 y 4 donadores tengan el grupo de sangre. En este caso se sumaría el 2, el 3 y el 4 para que nos dé el resultado siguiente, de que sería del grupo de 2 a 4 donadores de grupo de sangre. Se nos pidió que realizáramos un ejercicio de color de ojos café. Color de ojos en Estados Unidos, el 40% de la población tiene los ojos café, según los datos del estudio realizado por el doctor Sorita Soni de India University. Si se selecciona al azar a 14 personas, calcule las siguientes probabilidades. Igual con nuestra herramienta Minitab, tenemos nuestros datos ya aquí guardados, calculamos la probabilidad binomial pero esta vez son 14 datos y nos dice que es un 40%. Igual manera, vamos a seleccionar nuestra columna y nos entrega nuestros datos. De igual manera, podemos calcular la probabilidad acumulada. Nos arroja como vemos cómo se empieza en .00078 y termina en 1. Y aquí las tenemos. Nos pide en nuestro ejercicio, calcule la probabilidad de que al menos 8 de las 14 personas tengan los ojos color café. Entonces, calculamos la, la, la suma acumulada de que 8 personas tengan los ojos color café y nos da como resultado 0.94 y 668. La segunda pregunta que nos pide es calcular la probabilidad que exactamente del 12 a 14 personas tengan los ojos color café. Que 12 de las 14 personas tengan el color café, perdón. Entonces aquí la tenemos. 12 de las 14 personas, que sería 0.000550 la probabilidad. Calcule la probabilidad de que los 14 personas tengan los ojos de color café. Entonces, nuestra probabilidad es de esta completa, que sería 0.03 o en nuestra acumulada pues sería el de 1. Calcule la probabilidad de que 10 o más de las 14 personas tengan los ojos color café. Como lo habíamos hecho,
anteriormente, vamos a sumar desde el número 10 hasta el número 14 para que nos dé las de esta. Lo podemos realizar. Sería 0.013603 más 0.003298 más 0.000550 más 0.00, perdón, es 0.00056 más 0.00003. Esto nos da como resultado 0.01751. Después, continuando con nuestra unidad, nos pide media, varianza y desviación estándar en una distribución binomial. Las fórmulas para la distribución binomiales son las siguientes. Hay tres casos de ellos, donde U detona la media de una distribución binomial, donde también detona la varianza de una distribución binomial, detona la desviación estándar de una distribución binomial, y así pues son todos los detonantes que podemos encontrar en nuestra. Se nos pide que identifiquemos los recursos inusuales con la regla práctica de desviación del valor máximo común y el valor mínimo común. Según la regla práctica, las desviaciones, la mayoría de los valores debe caer dentro de dos desviaciones estándares de la medida. No es común que un valor difiera de la media en más de dos desviaciones estándar. Es importante saber que el uso del número 2 de la regla práctica de las desviaciones hasta cierto punto arbitrario, ya que la regla siempre como una guía, sirve como una guía, pero no lo es totalmente rígida. Un ejemplo, en un experimento real, Mendel obtuvo 580 vástagos de guisantes y afirmó que el 75% o 335 tendrían las vainas verdes. El experimento real dio como resultado 428 guisantes con vainas verdes. Suponiendo que se obtenieron un grupo de 580 vástagos de guisantes, calcule la media y la desviación estándar de un número de guisantes con vainas verdes. Para esto usamos nuestra calculadora. Con ayuda de nuestra calculadora sacaremos nuestra media, que según Mendel obtuvo 580 vástagos de guisantes y afirmó que el 75%, que sería el punto 75, nos da un total de 435 como media, pero también nos pide la desviación estándar del número de guisantes. Para esto tenemos que realizar nuestra siguiente fórmula para la desviación estándar, que aquí la tenemos, que la desviación estándar es igual a esta, la raíz cuadrada del número de la desviación. Con ayuda de nuestra calculadora la realizamos, la raíz cuadrada de 435, que es nuestra media, nos da como resultado esto. Y esto lo dividimos entre 2, que es el número de
nos da como resultado 10.42. De la misma manera nos dice, utiliza la regla práctica de las desviaciones para calcular el valor máximo común y el valor mínimo común de los guisantes de las vainas de esta. Podríamos concluir que el resultado real de Mendel es de 428 guisantes con una vainas verdes. Es inusual, es un valor usual. Esto sugiere que el valor del 75% propuesto por Mendel es erróneo. Este es un dato correcto, puesto que el valor máximo común es 455.84 y el valor mínimo común es de 414.16. Entonces, el valor que Mendel nos daba cae dentro de nuestros límites, por lo cual es un dato correcto. Es muy cercano pues al real. Se nos pide de la misma manera que realizáramos un ejercicio de las votaciones en las elecciones. En una elección presidencial pasada, la tasa de votos emitidos fue del 61%. En una encuesta se preguntó a 1,002 sujetos si habían votado en la selección presidencial. Realizando nuestros cálculos nos dio un valor máximo común de 626.656 y un valor mínimo común de 595.78. Nos pide que calculemos la media y la desviación estándar del número de votantes reales del grupo de individuos, sabiendo que el número de individuos fue de 1,002 por el 61%. Esto nos da como resultado 611.22 de media, a la cual le sacamos la raíz cuadrada, nos da, la raíz cuadrada de 611.22 es igual a 24 entre 2 nos da 12. Perdón, me equivoqué. Para sacarla, nuestro siguiente dato es 611.22 por 0.61% que de los encuestados por el 39% restante para completar nuestro 100%. Nos da un resultado de esto, el cual le sacamos nuestra raíz cuadrada, continuando, de los 1,002 individuos por el 61% que se encuestaron por el 39% de individuos para completar nuestro 100%, nos da como resultado esto. Nos da como resultado 238.3757, al cual le sacamos raíz cuadrada, nos da 15.43, y esto lo dividimos entre 2, nos da el resultado de 7.719. Que aquí es lo que tenemos. De igual manera, en la encuesta de 1,002 personas, 701 dijeron que habían votado en la última selección presidencial, según los datos del
Research Group. Es congruente el resultado con la tasa real de los votos emitidos, o es improbable que ocurra una tasa real del 61%. Es improbable. ¿Por qué? No está dentro de los rangos de los valores que se sacaron según los datos, pues nuestros rangos son de 600, desde el 595, supongamos 596 a 627, y ellos dicen que fueron 701. Entonces, pues no está dentro de los rangos. Con base en los resultados, parece que los resultados exactos de la votación se pueden obtener preguntando a los votantes cómo actuaron. Pues no, porque las personas tienden a mentir y no es como tener los datos para sacar la estadística, y teniendo pruebas con nuestro, pruebas con números es más seguro el resultado. Y pues aquí concluiría el ejercicio ese. La distribución de probabilidad de Poisson. En la distribución de Poisson es una distribución de probabilidad discreta que se aplica a las ocurrencias de algún evento durante el intervalo específico. Los requisitos de la distribución de Poisson. La variable aleatoria x es un número de veces que ocurre el evento durante el intervalo. Las ocurrencias deben ser aleatorias. Las ocurrencias deben ser independientes entre sí. Las ocurrencias deben estar uniformemente distribuidas dentro del intervalo considerado. Parámetros de distribución. La media es este símbolo. La desviación estándar es este símbolo, que es igual a la raíz cuadrada de la media. Diferencias entre la distribución de Poisson y la distribución binomial. La distribución binomial se ve afectada por el tamaño de la muestra n y la probabilidad p, mientras que la distribución de Poisson solo se ve afectada por la media. En una distribución binomial, los valores posibles de la variable aleatoria son 0 y 1 en n, pero los valores posibles en una distribución Poisson son 0, 1, 2 sin límite superior. Distribución de Poisson como aprobación de la distribución binomial. Requisitos para utilizar la distribución de Poisson de aproximación o la distribución binomial es de n debe ser mayor o igual a 100. NP debe ser menor o igual a 10. Por ejemplo, terremotos. En un periodo reciente de 10 años, de 100 años, hubo 93 grandes terremotos con una magnitud de 6 grados en escala de Richter en el mundo, según los datos del World Almacen and Book de Factors. Supongan que la distribución de Poisson es un modelo adecuado. Calcule la media del número de grandes terremotos que ocurren cada año. Esta se calcula los 93 terremotos que hubo sobre los 100 años, que nos dan como dato el punto 93. Si P es la probabilidad de X de terremotos en un año elegidos al azar, calcule 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Con nuestra ayuda de Minitab realizamos el cálculo de nuestra probabilidad de distribución de Poisson, que nos pide que pongamos nuestro dato, que en este caso es punto 93, que fue la operación, el resultado de la operación que realizamos. Seleccionamos igual nuestro renglón donde tenemos guardados nuestros datos y nos arrojará nuestra tabla de Poisson, que la tenemos aquí. Y aquí se puede ver cómo se calculó cuando vale 0, 1 hasta 7.
Dice, los resultados reales son los siguientes. En 47 años hubo cero grandes terremotos. En 31 años, un gran terremoto. En 13 años, dos grandes terremotos. En 5 años, tres grandes terremotos. En 2 años, terremotos. En un año, 7 grandes terremotos. ¿Qué diferencia hay entre los resultados reales y la probabilidad obtenida en el inciso B? Al parecer, la distribución de Poisson es un buen modelo para este caso. Pues sí lo es, puesto que los datos son muy parecidos o muy cercanos a los reales. De igual manera, se nos pidió un ejercicio de muertes por homicidio. En un año hubo 116 muertes por homicidio en Richard, Virginia, según, según, según esto. Según la Asociación de Richard Mathematics and Computer Education, para un, para un día seleccionado al azar, calcule la probabilidad de que el número de muertes por homicidio sea, sí, yo calculé que hubo 116 muertos en 365 días, que nos da un total de 3178. Calculando con nuestra ayuda de nuestro Minitab, nos arrojó la siguiente tabla de Poisson, donde podemos calcular que hubo estos datos. Compare las probabilidades calculadas de los siguientes resultados reales. En 268 días, ningún homicidio. En 79 días, un homicidio. En 17 días, dos homicidios. Un día, tres homicidios. No hubo días con más de tres homicidios. La distribución de Poisson es buena en este modelo. Pues en este caso no, puesto que en los datos reales dice que en 268 días no hubo ningún homicidio y nuestra tabla de Poisson solo dice que en 73 días no hubo homicidios. Pues, pues y en esta ocasión pues no es buena el modelo porque pues los datos están lejos de los reales. Y con eso concluiríamos lo que viene siendo nuestra unidad 2, que son conceptos básicos de probabilidad y probabilidad básica. Y continuando con nuestro proyecto, en la unidad 2 de, de televisores quebrados en la empresa en la que pues estoy laborando, anteriormente habíamos visto cómo se estaba comportando las diferentes pulgadas. Aquí agregué unas gráficas de diferentes pulgadas, por ejemplo 40, 43, 55, 65, por mencionar algunas. Y como en una muestra de 9 lotes, las, los, las veces que han ocurrido, por ejemplo, en el caso de 55 pulgadas, en el primer lote hubo dos casos de paneles quebrados, en el caso 2, en el segundo lote hubo uno, en el tercero hubo uno y así sucesivamente. En esta vez, aplicando un poco lo aprendido en esta unidad, si la empresa produce lotes de 280 televisores, que incluye exactamente la cantidad de efectos que se encuentran enumerados al día. Si se, se- si se seleccionan al azar 50 televisiones para ser inspeccionados, ¿cuál es la probabilidad de que estos estén en buenas condiciones? En nuestra tabla que tenemos, dice que, por ejemplo, en 40 pulgadas, en el primer lote hubo 2, en el segundo lote hubo 3, nos da una suma de 8 defectos. Estos lotes están en la toma de muestras de estos lotes es un total de 280 piezas. Entonces, si nosotros le restamos las 8 defectuosas, nos da un total de que hay 272 muestras buenas de las 280. Entonces nos da un total de 0.9714, que es la probabilidad de que nuestro lote de 40 pulgadas
hay una probabilidad de 97.14% de que nuestras 50 televisiones estén en buenas condiciones. Así sucesivamente lo realicé con 43 pulgadas, 55 pulgadas, 65 pulgadas, por mencionar algunos ejemplos. Por ejemplo, en el caso de 55 pulgadas, se menciona que hubo 13 defectos de panel quebrado. Entonces le restamos la cantidad a esta, nos da un 267 entre la cantidad de teles producidas, nos da un total de 0.9535, que es igual al 95.35% de probabilidad de que nuestras televisiones de 50, en este caso de 55 pulgadas, al tomar 50 sets, estén en buenas condiciones. Y pues por, por mi parte sería todo. Muchísimas gracias.